Concretamente en sus tanques Leopard. Hoy es un día clave. Europa celebra un Consejo de Ministros de Exteriores donde se va a hablar largo y tendido de este asunto, y Alemania ha pasado de estar obcecada con no mandar ni permitir que otros manden estos tanques a dar su brazo a torcer para que al menos otros puedan mandar esos carros de combate. Hoy vamos a analizar por qué esos tanques Leopard están en el punto de mira y por qué podrían determinar el futuro del conflicto en Ucrania. No se lo pierdan, va a ser enseguida en este informativo de negocios. Y también vamos a hablar de cómo Rusia está consiguiendo eludir las sanciones occidentales que tienen como objetivo que Rusia y sus empresas cometan default, es decir, que no puedan pagar su deuda. Hablamos de esas sanciones que no permiten a los bancos intermediarios entregar a los inversores los cupones y el principal de los bonos que han pagado las empresas rusas. Pero ojo, porque Rusia ha conseguido encontrar un vacío para no hacer ese default, y es recomprar esa deuda, es decir, cancelarla, comprando a los inversores sus títulos de deuda en el mercado secundario. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas rusas sin que les afecten las sanciones? Están usando un broker en Chipre, se lo contamos enseguida. Y hoy seguimos hablando de mercados porque el hedge fund más rentable del mundo, el de Ray Dalio, ha sido destronado. Ahora el rey de los fondos de cobertura es Ken Griffin, su fondo Citadel concretamente. Según el ranking que hace todos los años LCH Investments con los hedge funds más rentables del año, ahora Citadel le ha robado el primer puesto al hedge fund de Ray Dalio, Bridgewater. Ahora, ese sí, el titular de ese ranking ya no es solo ese. Griffin les ha generado a sus clientes del hedge fund solo en 2022 16.000 millones de dólares, lo que le convierte en la revalorización anual más alta para un hedge fund en toda la historia, según el hedge fund que ha elaborado este ranking. Enseguida les contamos todo el detalle de esta guerra de hedge funds. Alemania cambia de opinión, muy buenas tardes, sobre los polémicos tanques Leopard. Ahora el ministro de Exteriores ha dicho que el gobierno de Scholz no se opondría a que Polonia envíe sus Leopard 2 a Ucrania. Y es que estos tanques podrían suponer un gran avance para el país de Zelensky, que intenta reforzar sus fuerzas antes de una nueva ofensiva rusa. Además, hoy Boris Pistorius, el nuevo ministro de Defensa alemán, ha dicho hoy que Scholz va a tomar una decisión sobre los tanques pronto y que no se va a oponer a que otros países manden esos tanques alemanes, algo que no parecía que permitiría el canciller alemán el pasado viernes, cuando los ministros de defensa de la OTAN y de otros países se reunieron en Alemania para hablar de este asunto. En Europa se celebra un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y uno de los temas sobre la mesa va a ser precisamente ese, el envío de tanques Leopard a Ucrania. Y Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha dicho que en su opinión este tipo de tanques deberían efectivamente ser enviados a Ucrania. Escuchen a Borrell. To do that, I said several times that from my personal opinion, I think this kind of arms should be provided to the Ukrainian army. But this member state decision and we are here to discuss about it. Uno de los principales temores de Alemania era la respuesta de Rusia al envío de estos tanques. Y la respuesta, al menos la verbal, ya está aquí. Rusia eleva el tono y asegura que la entrega de nuevo armamento al gobierno de Kiev va a tener consecuencias impredecibles. Ha sido el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, el que ha pronunciado estas palabras. Eva Villanueva, cuéntanos. Mientras continuamos pendientes de si finalmente los tanques Leopard de fabricación alemana llegarán a Ucrania, Rusia eleva el tono y asegura que la entrega del nuevo armamento al gobierno de Kiev tendrá consecuencias impredecibles. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha advertido que la escalada es el camino más peligroso en medio del debate sobre esa entrega de carros de combate a Kiev. En una crítica a Occidente, asegura que no parece que hayan percibido las señales que está enviando y que ha enviado Rusia y que los opositores a Moscú siguen subiendo las apuestas. En ese sentido, reitera que Rusia, que el Kremlin, alcanzará los objetivos de la operación militar, como así llaman,
plan especial sobre Ucrania y que todo el equipamiento militar que está llegando a Ucrania será aplastado. Según la agencia Interfax, Ryabkov ha denunciado que la posibilidad de estas entregas de armamento son parte de una guerra híbrida entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia. El ministro advierte de que todo envío de armas desde Washington a Kiev será pulverizado. Duras palabras que llegan y se suman un día después a las del presidente de la Duma estatal de Rusia, que reseñaba que la entrega de armas ofensivas a Kiev conducirá a una catástrofe global. Y mientras Occidente sigue a vueltas con el tema de los tanques, del que por cierto enseguida vamos a profundizar con el profesor José Luis Orella, vamos a intentar hablar un poquito más sobre qué es lo que hay detrás de esos tanques, quién está detrás, quién los fabrica, con qué dinero, va a ser enseguida, pero seguimos hablando de Rusia, porque Putin aprovecha esta coyuntura para hacer un llamamiento a sus colegas euroasiáticos, es decir, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. Les ha pedido una mayor integración de la Unión Económica Euroasiática y ha dicho que ese ente tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de los polos independientes, autosuficientes y poderosos del mundo. Putin ha dejado claro que una de las prioridades de esa unión debe ser el desarrollo tecnológico. Y es que ya lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU en Davos la semana pasada. Se está formando un mundo con dos polos que va a tener dos grandes monedas, pero también dos grandes sistemas tecnológicos, incluso dos sistemas de Internet distintos, lo decía Guterres. Y Putin, por eso, también ha pedido a sus vecinos que reduzcan el uso de moneda y de sistemas de pago extranjeros. Se refiere, claro, irrefutablemente al dólar y al euro, sus divisas rivales. Ya saben que Rusia ha intentado fomentar el uso del rublo y del yuan, la demanda de estas dos monedas, en sus intercambios comerciales con socios amigos, como pueden ser China. Y ahora esa estrategia es la que quiere seguir con los socios que tienen también en la Unión Económica Euroasiática, entre ellos Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. Y hablamos también de cómo Rusia está consiguiendo eludir las sanciones occidentales que tienen como objetivo que Rusia y sus empresas cometan default y que no puedan pagar su deuda. Hablamos de las sanciones que no permiten a los bancos intermediarios entregar a los inversores los cupones y el principal de los bonos que han pagado las empresas rusas. Pero ojo, porque Rusia ha conseguido encontrar un vacío para no hacer default, recomprar esa deuda, es decir, cancelarla comprando a los inversores esos títulos de deuda en el mercado secundario. ¿Y cómo lo están haciendo? Que el tema del día son los tanques Leopard de Alemania, en si va a enviarlos o va a permitir el envío por parte de otros países. Se lo vamos a preguntar a José Luis Orella, profesor de Historia del CEU. José Luis, muy buenas. Muy buenas. Bueno, José Luis, un placer poder hablar contigo. Parece que Alemania va a dar su brazo a torcer, todavía no tenemos confirmación directa de Scholz, del canciller alemán, pero parece que va a permitir que otros países sí que puedan enviar los tanques Leopard. Pero ¿a qué viene toda esta división que estamos viendo en el bloque occidental? Porque, bueno, claro, parece curioso que básicamente después de enviar tantas armas, Europa, Occidente, Estados Unidos, a Ucrania, ahora se esté creando esta división y Alemania no quiera mandar sus tanques Leopard. ¿Por qué puede ser esto? Hombre, se ha agotado todo el arsenal de armamento soviético que se disponía en los países de la Unión Europea. Y claro, ahora ya hay que utilizar ya un material ya, podemos decir, ya de origen occidental. El más desarrollado, el que plantea menos problemas, desde luego, es el Leopard, totalmente de ingeniería
europea, alemana en concreto, y desde luego, bueno, pues que podría proporcionar, desde luego, bueno, pues un elemento, desde luego, moral y desde luego, bueno, pues un elemento de fácil adaptación, ¿no? Pero claro, eso ya implica el uso de un armamento occidental por primera vez, no ya en la salvaguarda del antiguo armamento soviético, y desde luego un armamento que está o en los stocks o desde luego incluso en funcionamiento todavía en algunos países, y que ya desde luego es una escalada al alza con la llegada de este armamento, y un armamento puramente OTAN, ¿no? Yo quería preguntarte, José Luis, un poco más sobre los detalles de los tanques Leopard. Exactamente, bueno, pues cómo son estos tanques, quién es la empresa que los fabrica, con qué dinero, es Alemania o bueno, los distintos estados que estarían buscando tener estos tanques los que pagan a la empresa en cuestión para que los fabrique. ¿Cómo funciona en realidad todo el proceso de fabricación de estos tanques? Hombre, la empresa es la Krauss-Maffei, ya Krauss-Maffei-Beckmann, porque también ya se asoció una de las antiguas empresas que hacía, podemos decir, las torretas, la parte superior un poco de estos blindados, y desde luego, bueno, pues los carros de combate de la Krauss-Maffei-Beckmann, bueno, pues son uno de los más desarrollados, ¿no? Lleva ya su tiempo, desde luego desde la época en que el Bundeswehr necesitaba desde luego crear su cadena vertebral un poco de sus brigadas blindadas, y desde luego, bueno, pues con lo que es la tradición, ¿no?, de los antiguos Panzer alemanes, desde luego, bueno, pues una criatura de acero, desde luego, con muchísimas posibilidades, que tuvo gran éxito en el mercado, y que a partir de aquí, desde luego, el resto de los países, preferentemente OTAN, pues rápidamente, desde luego, pidieron pues disponer de algunos de estos carros de combate que habían empezado a hacer su uso en el ejército alemán, que se los prestasen, que pudieran desde luego manejarlos, y luego a partir de aquí, desde luego, acrecentar ya sus columnas vertebrales blindadas de sus fuerzas armadas, habitualmente, desde luego, con empresas nacionales asociadas a esta empresa alemana, que a partir ya del 2016 pues tuvo ya un fuerte, ya podemos decir, capital chino en su sociedad, ¿no? Entonces, la mayoría de los Leopard que se dispone en la mayoría de los países, el primer contingente siempre fue prestado por el Ejército Federal Alemán, y luego posteriormente ya pues siempre han salido ya, bueno, pues ya por empresas propias nacionales, ya aplicando ya un modelo más apropiado para el teatro de operaciones de estos países, pero desde luego ya con la licencia de la Krauss-Maffei-Beckmann, ¿no? Y por lo tanto siempre se ha intentado desarrollar de esa manera. Por ejemplo, los Leopard españoles, pues bueno, son en Santa Bárbara, en Sevilla, pero con licencia de la empresa originaria alemana. Por eso, claro, pues tú no puedes prestar esos carros de combate sin la autorización de la empresa primigenia, que es la que te ha presentado esa tecnología, ¿no? Luego ya, pues su éxito ha propiciado que otros países ya, por ejemplo, sudamericanos, bueno, pues soliciten, desde luego, incorporar este blindado, que, bueno, pues ha tenido muy buenas prestaciones, pues aunque sean ya de unas versiones antiguas y usadas, pues por precios más módicos, pues para incorporar sus escuadrones blindados, ¿no? ¿Hay otras alternativas, otros tanques de características similares que se fabriquen también aquí en Europa, que puedan enviarse a Ucrania en el caso de que Alemania no permita que se manden los suyos, los Leopard? Hombre, los franceses tienen los Leclerc, los británicos tienen los Challenger, o sea que a pesar de que casi ha desaparecido la industria armamentística europea, bueno, pues más o menos los países más potentes disponen. Pero claro, son unos números muy a la baja, porque la mayoría eliminaron pues sus potentes stock, y los Leopard son los que se apreciarían. Hay un mayor número en los stock y podrían, desde luego, en unos pocos meses llevarse. Otro problema sería, desde luego, el que las tripulaciones ucranianas deben adaptarse
a ese nuevo modelo de carro de combate para poderle sacar desde luego su fruto, y la carencia desde luego, bueno, pues desde luego de suministros para poder mantener, bueno, pues a estos carros de combate de 55 toneladas pues en movimiento, así que rápidamente tendrías que canibalizar algunos ejemplares para mantener a otros desde luego en su propia actividad al cabo del tiempo, ¿no? Claro, y luego está, por ejemplo, la respuesta que por el momento hemos obtenido de Rusia, una respuesta verbal, amenazante, podríamos decir. Ha dicho que la entrega de nuevo armamento a Ucrania va a tener consecuencias impredecibles. En el caso de que Alemania mandara esos tanques o fueran otros países, como por ejemplo Polonia, los que mandaran tanques alemanes, los Leopard, a Ucrania, ¿Rusia podría considerar que Occidente ha entrado de alguna manera en el conflicto? Hombre, es muy prematuro decirlo, pero desde luego podría subir un poco el alza. El problema que tiene Rusia es el compromiso de intentar igualar, desde luego, un poco esa ecuación con armamento más moderno, que es un poco su problema. Hombre, los Leopard, desde luego, ya han entrado en conflicto, se puede decir, con sus contemporáneos rusos, ¿no? Porque lo han hecho en territorio sirio, entre los Leopard turcos, cuando han entrado en conflicto con algunos de sus homólogos rusos que forman parte del ejército sirio, ¿no? Entonces, más o menos ahí es la única experiencia que tenemos un poco de esa confrontación. Pero sí que obligaría, desde luego, a los rusos, que tienen modelos esencialmente en stock mucho más antiguos, a sacar un elevado número de ellos y desde luego a intentar igualar las circunstancias, no con igualdad de modelos, pero sí con el número, se puede decir, de sus carros de combate bastante mayor, ¿no? Entonces ahí se vería cuáles serían esas circunstancias. Y como hemos dicho otras veces, Rusia siempre puede amagar ese alza, desde luego, a más del armamento, pues cuando empieza a amenazar ya con el uso de su armamento nuclear, ¿no? Claro, otra lectura, José Luis, de todo esto es si lo que está sucediendo con Alemania, el miedo que tienen en Alemania, las represalias que pudiera tomar Rusia en el caso de que se mandaran esos tanques, si puede dividir un poco la estrategia que está teniendo Occidente frente a Rusia. ¿Lo crees así? Hombre, es un poco también la principal presión que tiene la política internacional rusa, ¿no? Hasta este momento la Unión Europea ha dado una visión muy uniforme, muy directa, pero que desde luego con el mantenimiento de la guerra, el que ya hayamos pasado, enseguida ya vamos a hacer ya un año de guerra, etcétera, y el proceso de endeudamiento de Ucrania, las donaciones, la mala imagen que tiene Alemania cuando es el segundo país que más entregas de armamento y de fondos económicos ha dado a Ucrania, pues claro, puede propiciar que algunos países europeos lleguen ya a unos niveles, se puede decir, de cansancio, de hastío y de querer ya pues presionar hacia una solución pactada, desde luego, cuando pues se ve que Ucrania tiene aguante, pero depende absolutamente del apoyo económico y armamentístico occidental y estadounidense, y Rusia, desde luego, ha acrecentado el reforzamiento de su movilización humana y de su armamento en un frente mucho más pequeño que imposibilita, desde luego, el rompimiento del frente y, desde luego, el mantenimiento de su fuerza militar en el territorio que ya goza ya bajo su poder. Bueno, pues desde luego que es muy interesante todo lo que nos cuentas, José Luis Orella, profesor de Historia del CEO. Vamos a ver cómo termina todo esto y a ver si en el día de hoy también pues tenemos alguna respuesta más sobre si se van a utilizar y se van a mandar esos tanques a Ucrania desde Alemania o desde otro país, o si finalmente Alemania va a optar por ser un poquito más prudente. José Luis, gracias y que pases muy buena tarde. Nada, igualmente, ha sido un placer. Igualmente. Hasta ahora. Nosotros vamos ya a hacer ese repaso de las noticias que tienen que ver con la crisis energética. Holanda se aferra a su plan de cerrar el yacimiento de gas más grande de Europa en octubre de este año. Hablamos de Groningen y quiere cerrarlo por los riesgos de terremotos que hicieron que fuera peligroso seguir operando. El viceministro de Minería ha dicho que se va a aferrar al cronograma previamente anunciado, que tenía como objetivo cerrar el campo de gas propenso a terremotos para el 1 de octubre, con la opción de mantenerlo operativo un año más si hubiera escasez de gas en Europa después del terremoto.
Y ayer Alemania se sumó al corredor de hidrógeno verde de España, Portugal y Francia, el conocido como H2Med. Y hoy Sánchez ha alabado esa decisión. Dice que la adhesión alemana refuerza definitivamente su dimensión paneuropea. H2Med va a estar en funcionamiento en 2030 y se espera que sea capaz de transportar desde España 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que va a representar el 10% del total consumido por la Unión Europea. Y el plan europeo de ahorrar el 30% del gas para 2030 podría traer graves consecuencias. Y es que un informe de EY asegura que reducir tanto la demanda podría poner en peligro la renovación de los contratos de compra de gas a largo plazo. Dice que previsiblemente afectaría negativamente sobre la oferta de gas natural licuado por el posible desincentivo de las inversiones de las plantas de licuefacción. Y eso presionaría al alza los precios del gas y dificultaría la renovación de los contratos a largo plazo, según EY. Pakistán sufre un apagón en todo el país. Decenas de millones de pakistaníes se han quedado sin electricidad hoy. Según el Ministerio de Energía, es la segunda avería grave de la red nacional en los últimos 3 meses. Los medios del país aseguran que hubo una fluctuación de tensión y los sistemas se apagaron uno a uno. Pero, eso sí, que no se trata de una crisis grave. El hedge fund más rentable del mundo, el de Ray Dalio, ha sido destronado. Ahora el rey de los fondos de cobertura es Ken Griffin, con su fondo Citadel. Según el ranking que hace todos los años LCH Investments con los hedge funds más rentables del año, ahora Citadel le ha robado el primer puesto al hedge fund de Ray Dalio, a Bridgewater. Pero el titular de ese ranking no es solo este. Griffin les ha generado a sus clientes solo en 2022 16.000 millones de dólares, lo que le convierte en la revalorización anual más alta para un hedge fund en la historia, según ese hedge fund que ha elaborado el ranking, el LCH Investments. La anterior revalorización más alta anual estaba en 15.000 millones. Y el encargado de ello era John Paulson, cuya jugada pasó a ser acuñada como la jugada más rentable del mundo. Era una jugada, respecto a la crisis subprime en el año 2007. Ganó 15.000 millones. Ahora es la de Citadel, pero eso sí, Citadel no desglosa de dónde vienen esas subidas. Aunque hay secretismo sobre lo que hacen estos hedge funds, lo cierto es que utilizan estrategias de todo tipo. Combinan posiciones alcistas y bajistas, son multiestrategias y también utilizan estrategias de valor relativo. Enseguida se lo vamos a explicar. Queda ya algo más de una semana para la reunión del Banco Central Europeo y algunos de sus miembros siguen hablando y dando pistas al mercado. Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha sido muy claro. Dice que no hay motivos para ralentizar el ritmo de subidas de tipos, con lo que da por hecho que estamos ante una subida de 50 puntos básicos. Eso sí, como punto positivo, dice que la economía de la eurozona se está comportando mejor de lo esperado hace 2 meses, pero aún así es contundente. Dice que deben llevar a cabo 2 subidas más de medio punto porcentual, es decir, que deben llevar los tipos de interés hasta el 3% en el caso de la tasa de depósito. Y con lo ocurrido la semana pasada con el techo de deuda de Estados Unidos, recuerden que fue un techo de deuda que se alcanzó entonces, los 31,4 billones de dólares y que, pues no han decidido todavía volver a subirlo. Y con eso nos ha quedado algo muy claro. El mundo está hiperendeudado y su existencia depende de seguir emitiendo deuda para pagar la deuda anterior. Hasta ahora hemos tenido una inflación extraordinariamente alta en los últimos meses y eso hace que las deudas tengan menos valor. Esto es porque los ingresos por impuestos del Estado suben con la inflación, pero la deuda se mantiene constante. Por eso decimos que el valor de la deuda baja realmente. Pero ¿qué pasaría si la Fed consigue bajar tanto la inflación que consigue provocar deflación? Que, por cierto, ya era el temor que existía en el mundo antes de que este episodio inflacionario llegara y nos asustara tanto. Un gurú de los mercados, Jeff Booth, autor del libro El precio del mañana, cree que las subidas de tipos de la Fed podrían acabar conduciendo a lo que él califica como una deflación de la deuda. Esto significa todo lo contrario a lo que ha ocurrido hasta ahora con la deuda, porque si ahora el valor de esa deuda estaba cayendo a medida que subían los precios, es decir, a medida que había inflación, si tenemos deflación y los precios caen, el valor de la deuda subiría. ¿Y qué pasaría si la deuda de un país como Estados Unidos vale cada vez más? Recuerden que su ratio de deuda sobre PIB
ya es monstruosa y en 2021 superaba el 115%. Por lo tanto, sería preocupante las consecuencias que podríamos tener si existiera esa deflación de la deuda, una deuda cuyo valor aumentará a medida que los precios caen con la deflación. Terminado, pero seguimos hablando del enigma de 2023. ¿Habrá o no habrá recesión? Y si la hay, ¿va a ser tan grave como algunos se temían? Bueno, hay un indicador adelantado de recesión muy interesante. Hablamos del índice coincidente de la Fed de Filadelfia. Se hace un índice para cada estado de los 50 que forman Estados Unidos y si ese índice está en positivo, estaría indicando también una tendencia positiva en su PIB. Para elaborarlo se utilizan datos como la tasa de paro, las nóminas no agrícolas, la media de horas trabajadas en el sector industrial o los salarios deflactados por el IPC. Por eso la clave está en poner todos los índices juntos, los 50 en común, y ver cuántos de ellos están en negativo. Se suele considerar que cuando más de la mitad, es decir, más de 26 índices están en negativo, estaría pronosticando una recesión en Estados Unidos. Pues bien, hace meses nos aproximamos peligrosamente hacia ese umbral de los 26 índices en negativo. Lo pueden ver ustedes, está subrayado ahí en negro. Pero justo en los últimos meses ese número de índices en negativo ha caído. Es cada vez menor y en el último dato, el de noviembre de 2022, solo 11 estados estaban en negativo. Esto nos deja con la siguiente interpretación. ¿Están bajando las probabilidades de que haya una recesión? ¿Es posible que hayamos conseguido salir airosos de la subida de tipos más rápida de la historia sin causar un desastre económico? Bueno, solo el tiempo nos dirá. Una de las claves de los últimos años en bolsa ha sido la participación histórica de los inversores minoristas. Desde 2020 entraron en masa gracias a la pandemia, al crash que provocó en bolsa que, bueno, pues atrajo todas las miradas, desde luego, por esa caída tan rápida en tan poco tiempo. Y también a la facilidad de invertir desde casa por el confinamiento. Ya saben que, bueno, pues estábamos en casa aburridos, viendo cómo la bolsa empezaba a subir tras una caída muy fuerte y eso hizo que muchos pensaran en que era buen momento para invertir y para ganar dinero en un momento también donde muchos empleos se habían perdido por la crisis de la pandemia. Y de hecho, a principios de 2021, el boom se hizo evidente con el caso GameStop. Sin embargo, fíjense en ese gráfico que les estamos mostrando, un gráfico de Goldman Sachs, que estaría indicando que todos los inversores minoristas que entraron en el periodo de 2019-2021 ya han salido de sus posiciones en empresas del S&P 500. La cuestión ahora es, ¿esto qué implica para los mercados? ¿Estaríamos en un entorno más sano sin inversores que venden apoderados por el pánico cuando hay fuertes caídas y que compran hipnotizados por las subidas cuando hay periodos de bonanza? Bueno, enseguida lo vamos a averiguar con la ayuda de José Luis Herrera, analista en Banco Vic. Vamos a José Luis por aquí. José Luis Herrera, analista en Banco Vic España. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco del entorno macroeconómico. Hay muchos asuntos también de los que te quiero preguntar para profundizar también en algunos aspectos de los que hemos hablado en el informativo. Entre ellos, por ejemplo, pues hablar un poquito más de los hedge funds, porque Citadel, el hedge fund de Ken Griffin, se ha convertido en el más rentable del mundo en 2022. Ha ganado 16.000 millones y supera así a la que se consideraba la revalorización anual de un hedge fund más grande en la historia, que fue la de John Paulson en 2007 con la crisis de las subprime. Enseguida vamos con esos asuntos, también con este último dato que les he dado también a los espectadores sobre, bueno, pues cómo parece que los inversores minoristas que entraron en el periodo 2019-2021 ya se habrían ido de la bolsa. Y te voy a preguntar, entre otras cosas, bueno, si es sano que se hayan ido todos estos inversores minoristas, pero vamos a empezar, bueno, pues con lo primero, que es los bancos centrales. La semana que viene ya tenemos reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Y claro, la pregunta parece bastante clara, si van a ser 50 o 25 puntos básicos, porque parece que el mercado tiene claro que la Fed va a hacer 25 y que el Banco Central Europeo va a hacer 50. Entiendo que sería una de las primeras veces que el Banco Central Europeo es más agresivo que la Fed, ¿verdad, José Luis? Sin duda, eso es lo que el mercado está descontando y sin duda, pues sobre todo a tenor de los últimos subidas de tipos, sería la primera vez que el BCE pues, hace una subida superior. También es verdad que el BCE ha empezado más tarde, que los datos macro en Estados Unidos han acompañado más, es decir, la inflación
pues ha estado más contenida y a nivel empleo, sobre todo, pues ha habido mayor fortaleza que ha permitido enjugar esas subidas de tipos más rápidas y más fuertes, y ahora pues está el turno en lo que haga el BCE, si va a haber una continuidad hasta llegar a ese 3,5 de tasa neutral que se empieza a calibrar como factible, y sobre todo el punto de mira va a estar en cuándo los bancos centrales van a comenzar al menos a pensar o a transmitir al mercado que van a empezar a bajar los tipos, pues ya que se espera que bueno, pues esté un tiempo con los tipos actuales. Los bancos centrales intentan transmitir el mensaje de que ese periodo con los tipos elevados, pues o elevados, bueno, históricamente no tanto, pero sí con respecto a los últimos años, es necesario que permanezca un tiempo más amplio, y bueno, pues el mercado con ese pulso habitual, pues lo que quiere es saber o tener noticias al respecto de cuándo va a empezar esa relajación, digamos, en cuanto a subida de tipos o incluso bajadas. Pregunta, ¿no? Con esto de que va a ser una de las primeras veces que el Banco Central Europeo va a ser más agresivo que la Reserva Federal. ¿Esto cómo podría afectar en el mercado de la renta fija? Porque al final ya sabemos que las rentabilidades de los bonos se mueven en base a las expectativas que hay de tipos de interés y cómo los bancos centrales suben o en qué medida suben los tipos de interés. Claro, si ahora el Banco Central Europeo hace una subida de 50 puntos básicos y la Reserva Federal de 25, entiendo que tendrá consecuencias ya no solo en el mercado de renta fija, sino también en las monedas, ¿no? En el dólar y en el euro. Esto podría fortalecer un poquito más al euro, que lleva unos buenos meses en los últimos tiempos. El mercado tiende a descontar las expectativas, y es verdad que una de las razones por las que el euro frente al dólar ha tenido una fuerte recuperación desde, no olvidemos, niveles por debajo de la paridad en el último trimestre, pues es precisamente eso, porque estamos viendo cómo ahora mismo pues la tasa que el mercado está descontando en cuanto a tipos es superior en Europa. De hecho, el gráfico que os estamos compartiendo, pues en relación al euro dólar así lo atestigua. Estamos hablando de más de un 10-12% de revalorización del par desde los mínimos que llegábamos a tener allá por finales del pasado mes de septiembre. Así que sin duda pues es una de las razones principales. Por otra parte, por la parte de la renta fija, ¿consideras, por tanto, José Luis, que a lo mejor en Estados Unidos ya hemos visto un poco ese techo de las rentabilidades? El techo de las rentabilidades se barajaba hace un tiempo tomando como referencia el T-bond americano, pues el de 10 años, el T-Note, se tomaba como referencia ese 4,30, 4,40% de rentabilidad. Desde ahí vimos cómo efectivamente, suponiendo además un nivel de techo histórico, un nivel de resistencia importante, pues vimos cómo las rentabilidades se daban la vuelta, caían hasta los niveles actuales del 3,5, estamos hablando de un 25-30%. Por ende, subida de precios, y si este es el nivel que ya vamos a dejar atrás definitivamente o no, pues yo creo que va a depender mucho de si vemos algún nuevo repunte de inflación. No olvidemos que China, que es un actor muy importante en cuanto a dinamismo, en cuanto a apertura de la economía, que se espera que salga con fuerza y que podría arrastrar en muchos aspectos un nuevo tramo de inflación, pues podría tener, al menos en alguna parte del año, pues como consecuencia que viéramos de nuevo subidas de las rentabilidades. Así que yo creo que va a ser el factor esencial, ¿no? El factor a tener en cuenta, el caso de China. Y luego, algo de lo que en principio no se habla mucho, pero no olvidemos que lógicamente hay una guerra en ciernes al este de Europa, o no tanto en ciernes, sino quiero decir que hay un conflicto todavía pendiente, pero si tarde o temprano se produce una finalización de ese conflicto, posiblemente pues los países involucrados, OTAN, Estados Unidos, lo vean como una oportunidad también para la reconstrucción del país, para establecer de alguna manera un plan Marshall ateniéndose a la historia, y eso también, esa nueva demanda de construcción, de infraestructuras, de inversión, pues también podría llevar aparejado puntualmente pues una subida de la inflación. Es verdad que eso es un escenario que todavía no se contempla, pero que no habría que descartar. Y bueno, por cierto, también, José Luis, seguimos hablando de la recesión, de la posibilidad de que haya o no recesión este año. Yo creo que es uno de los grandes enigmas de 2023. Y no sé si conoces un índice, el índice coincidente de la FED de Filadelfia, que nos indica, bueno, es un índice que se elabora con varias variables,
valga la redundancia, entre ellas, por ejemplo, en este caso la tasa de paro, hablamos también de los salarios deflactados por el IPC, también hablamos, por ejemplo, de horas trabajadas en el sector de la industria, las nóminas no agrícolas, y bueno, se hace para cada estado, de los 50 estados de Estados Unidos que hay, y en el caso de que el resultado sea positivo, esto indicaría, bueno, pues que el PIB de ese estado también seguiría esa misma tendencia positiva, y en el caso de que sea negativo, pues que la tendencia del PIB acabará siendo negativa y por lo tanto una contracción económica. Claro, lo que dicen los expertos es que si más de la mitad de los estados están con un índice negativo, esto podría indicar que estamos en recesión. Y sí que es cierto, a ver si mis compañeros pueden ponernos el gráfico que les mostrábamos antes sobre la FED de Filadelfia, ese índice que les estamos contando ahora mismo. Bueno, pues es cierto que en los últimos meses parecía que subía el número de estados, que se acercaba, bueno, pues que estaba en terreno negativo en ese índice, pero parece que ahora ha caído. Por lo tanto, José Luis, estaríamos ante un contexto donde parece que ya la recesión o el miedo a la recesión, que parecía que todo el mundo tenía muy claro que iba a haber recesión desde luego este año, parece que se ha esfumado un poco, ¿no? ¿Hay incluso posibilidad de que acabemos por no tener una recesión en 2023? A ver, en esto de la economía ocurre mucho eso de la profecía autocumplida, es decir, cuando se repite un mantra, pues al final puede que los agentes económicos vayan hacia el cumplimiento, ¿no?, de ese mantra. Y una de las herramientas con las que cuentan los bancos centrales es precisamente la comunicación y el transmitir mensajes de recuperación, de positivismo. El hecho de que un mensaje de posible entrada en recesión pueda influir en postergar una decisión de inversión por parte sobre todo de los ciudadanos, de los particulares, es un hecho cierto. Entonces, ese cambio de mantra que ha habido recientemente, de si por un lado pues no es tan fácil o no está tan claro que vayamos a entrar en recesión, posiblemente es una de las razones, es decir, el efecto psicológico, y luego por otro lado pues el hecho de que contábamos con que el motivo principal de esa recesión pues fueran los altos precios de la energía y un invierno crudo, y ese invierno pues por el momento no está siendo tan crudo y los precios de la energía están relativamente controlados. Entonces, ¿es posible evadir la recesión? Por lo menos desde un punto de vista técnico, pues sí que es posible, y de hecho en esa línea estamos encaminados, salvo sorpresas de última hora, pues los factores además que hemos comentado de un aumento también por parte de la demanda desde China y otros factores técnicos, pues deberían hacernos creer, ser positivos, ser optimistas, en el corto plazo pensar que la recesión pues la podemos dejar de lado, salvo áreas geográficas puntuales, por lo menos a nivel global. José Luis, hoy también estábamos hablando del factor de los inversores minoristas, que desde luego que hubo todo un boom de la inversión minorista entre el periodo 2019-2021 y lo vimos sobre todo muy visual con ese caso de GameStop a principios de 2021, pero ahora hay un gráfico de Goldman Sachs que a ver si también nuestros compañeros nos lo pueden poner para que los espectadores puedan visualizarlo, que básicamente estaría diciendo que ellos estiman que todos los inversores minoristas que entraron en ese periodo prácticamente ya se han ido del mercado, los inversores que entraron en posiciones en el S&P 500. Mi pregunta es si es sano que no haya tantos inversores minoristas, porque al final son inversores que quizá tienen más miedo, ¿no?, de que en cuanto ven bastantes caídas, bueno, pues venden y también siembran todavía más caídas en el mercado, cuando ven subidas, pues compran todavía más. ¿Es sano, José Luis, que no haya tantos inversores minoristas en el mercado? Porque hay muchos que advierten sobre esto. Históricamente así ha sido. Cuando el inversor minorista ha estado posicionado en bolsa, pues y sobre todo después de una tendencia definida, es decir, cuando se suma una tendencia, una vez que esa tendencia ya está madura, lo cual es hasta cierto punto habitual, es decir, ir un poco a contrapié, pues cada vez que eso ha ocurrido era una señal de que la bolsa estaba pronta a cambiar de tendencia, pues en fin, que estaba sobrevalorada. Pero es cierto que eso no tuvo lugar pues posiblemente como una de las primeras veces en la historia, o por lo menos a gran escala, durante el coronavirus. Los inversores minoristas fueron los primeros que empezaron a entrar en bolsa, precisamente por la democratización de todas estas plataformas y gracias a Internet, pues entraron en bolsa
digamos, a mansalva en un momento en que pues muchas voces pensaban que todavía la bolsa no había corregido lo suficiente, y eso que podía haber sido un indicador de opinión contraria, es decir, pensar que todavía podía caer mucho más, pues ocurrió todo lo contrario, es decir, fueron los primeros, digamos, que sentaron las bases de una recuperación de la bolsa. Entonces, pues bueno, al final la estadística está lógicamente para que a veces, en fin, se plasme en realidad y a veces no. Pero históricamente, pues sí que es verdad que cada vez que el minorista a gran escala está posicionado, pues la bolsa, y también por todo el componente psicológico que gira alrededor de la inversión y de los mercados, pues hace justo lo contrario. Ya lo decía Rockefeller, que cuando su limpiabotas invertía, él lo vendía todo, ¿no? Bueno, pues realmente se puede resumir muy bien con eso. Y ya por último, José Luis, quería preguntarte por los hedge funds, porque hoy precisamente en Bloomberg leíamos que, bueno, siempre el ECH Investments, que es un hedge fund, elabora un ranking todos los años para ver, bueno, pues cuáles han sido los hedge funds que más han conseguido generar dinero en el año anterior, es decir, en este caso 2022. Y en este caso hemos tenido a un hedge fund que, bueno, pues ahora se ha convertido en el rey que ha destronado al hedge fund de Ray Dalio, a Bridgewater. Es Citadel, el hedge fund de Ken Griffin, y concretamente en 2022 el dinero que ha generado es 16.000 millones de dólares. Se considera la revalorización anual para un hedge fund más alta de la historia, después de la que se consideraba hasta ahora, pues esa revalorización más alta de la historia, que era de John Paulson en 2007 con su apuesta contra el mercado inmobiliario. Claro, te quería preguntar un poco qué son los hedge funds, ¿no? Hablamos mucho de los hedge funds, pero ¿cuáles son las diferencias entre los hedge funds? ¿Qué puede hacer un hedge fund que no puede hacer un fondo de inversión normal y corriente? Y si nosotros los minoristas podemos invertir en hedge funds, porque tengo entendido que en Europa directamente no tenemos hedge funds. Bueno, hay diferentes nomenclaturas, los fondos de cobertura, fondos alternativos, fondos libres, ¿no? La principal diferencia con respecto a los fondos tradicionales, digamos, o que adoptan una posición más tendencial, pues es que pueden operar con diferentes estrategias, pueden tener un sistema de inversión mucho más libre, es decir, pueden adoptar posiciones bajistas, normalmente tienen derivados dentro de su gestión y por ende, pues apalancamiento, entonces por eso se considera que tienen quizás más riesgo, aunque en términos de volatilidad, desde luego suelen tener incluso menos volatilidad si lo comparamos con los fondos tradicionales. Y básicamente, pues tampoco tienen, por lo tanto, un benchmark, un índice de referencia. Eso quiere decir que con un mercado bajista o con un mercado lateral, pues pueden generar rentabilidad, pueden tener un buen comportamiento, pero también puede ocurrir lo contrario. Puede que tengamos un mercado alcista y estos fondos, pues bueno, no necesariamente tener un buen comportamiento. Suelen estar ligados a gestores que aportan un gran valor, que aportan un gran alfa, y suele ocurrir además que son gestores que tienen ligado su patrimonio a la evolución del hedge fund. Las comisiones generalmente son más elevadas en términos generales, pero porque hay un mayor, que no siempre, porque va a depender un poco de la estrategia, ¿no? De los tipos de estrategia que implementen, pero pues suele haber, bueno, como decimos, pues un tipo de movimientos distintos a los, digamos, tradicionales, que sí que pueden suponer pues que haya una gestión pues quizás más costosa en términos de comisiones, y por ende, como también se espera una rentabilidad generalmente mayor, pues suelen tener estructuras de cara ya al partícipe, pues estructuras más ligadas al desempeño, ¿no? de la misma, es decir, no es esa comisión fija, sino que suele entrar en juego pues la llamada también comisión de éxito, ¿no? En función de la revalorización del hedge fund. Es verdad que están, pues en Europa, sobre todo, más enfocadas al inversor institucional, pero pues también hay fondos, los llamados fondos alternativos, o fondos que pues sí permitan por su pues nomenclatura, o por su definición, o por su composición, pues un tipo de estrategia un poco más libre, que sí que son accesibles para el cliente minorista también, por supuesto. Bueno, pues desde luego que hay un halo de misterio entre los hedge funds y todo el dinero que generan, miles de millones anuales, como les contamos, así que está muy interesante también poder profundizar un poquito más en estos hedge funds, que son gigantes desde luego de la inversión. José Luis Herrera, analista en Banco Big España, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, y después de haber profundizado en todo esto y en las cuestiones que preocupan a los mercados financieros, que sobre todo son los bancos centrales, tenemos que seguir muy pendientes de ese Consejo Europeo, de ese Consejo que se está celebrando en Europa, en la Unión Europea de Ministros de Asuntos Exteriores, donde entre otras cosas se está hablando de los tanques Leopard, esos tanques que, bueno, como nos decía también el profesor del CEU, con el que hablábamos hace también unos minutos, son claves para pues que continúe ahora mismo el conflicto en Ucrania y son claves para que Ucrania pueda seguir teniendo fortaleza frente a las tropas que vienen desde Rusia. Lo dejamos aquí ya, este informativo de Negocios Televisión. Como siempre a las 3 de la tarde volvemos con Rolling Stocks, con Marta Iser. Muchas gracias.